Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una transmisión completamente en vivo desde las instalaciones de Universidad IEXPRO. Soy Alejandro Rodríguez y me encuentro nada más y nada menos que con el director general de Universidad IEXPRO, doctor Miguel Landayapa. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, un gusto estar aquí. ¿Cómo se encuentra hoy? Pues muy bien, muy a gusto y pues agradeciéndole a los alumnos, aprovechando el día. Feliz. Así es, estamos emocionados porque, ¿qué creen? Nos vamos con la rifa de la laptop. Se las prometimos y Universidad IEXPRO va a cumplir en otorgar esta laptop a la persona que resulte ganadora de esta tómbola y coloque su nombre completo en los comentarios usando el hashtag Yo Soy IEXPRO. Así es que, doctor, cuéntenos por favor cómo va a ser la dinámica de la tómbola. Bueno, pues que sea el quinto número. Ya saben, antes para participar hubo un registro que se anunció en nuestras redes sociales. Y bueno, son bastantes alumnos los que afortunadamente se quisieron anotar. Les agradecemos este afán de participar. Y bueno, va a ser el quinto número, el afortunado. Perfecto, nos vamos entonces al quinto número. Aquí están todos los que se registraron a través del formulario, que son alumnos activos y no presentaron adeudos. Eso es importante, así es que vamos a girarle, doctor, por Bueno, pues favor. empecemos entonces, ¿no? Ya le dimos unas vueltas, así que vamos a escoger solo un papel y lo mostramos, ¿no? Es para la alumna Sirigui Gabriet Félix Pérez. La primera eliminada. Bueno, Así es que mucha pero suerte. estuvo cerca. Les recordamos que cuando escuchen el quinto número, nosotros vamos a mencionar que es el número ganador y en ese momento tienen que escribir el nombre completo en los comentarios y mencionar Yo Soy IEXPRO. Vamos a hacer un conteo del 10 al 0. Si no vemos el nombre en los comentarios, nos pasamos al siguiente número. Así es que, Sí, doctor, hay que estar atentos, ¿eh? Más vámonos. vueltas. Para que vean que sí le estamos girando con ganitas. Ok. Y vamos, el segundo número, doctor, o el segundo nombre de la persona eliminada. Ok, el segundo número es el de Elizabeth Díaz Moreno. Muchísimas gracias por haberte registrado y pues bueno, suerte para la próxima. Muy bien. Ya estamos más cerca. Váyanse preparando. Siguiente nombre es el de Lisette Garnica Maya. Muchísimas gracias por haber participado, suerte para la próxima. Les recordamos, tienen que esperar hasta que salga el nombre ganador, ¿sale? No pueden comentar el nombre por ahora, tiene que ser hasta que escuchen únicamente a la persona ganadora. Vamos a dar 10 segundos para que tengan el tiempo de escribir su nombre seguido del hashtag Yo Soy IEXPRO. Vamos con el Cuarto número. cuarto nombre eliminado. Ahora sí. Shara Beli Olmos Curiel. Muchísimas gracias por haber participado. Y ahora sí, doctor, nos vamos con el nombre de la persona que se lleva esta laptop. Recuerden, importantísimo, solo escriban su nombre completo o solo que escriba su nombre completo la persona que escuche su nombre aquí. Sale seguido del hashtag Yo Soy IEXPRO. 10 segundos, no más. Bueno, ahora sí. Y el ganador o ganadora de esta laptop por el Día del Estudiante es... Nidia José Angulo Castañeda. Nidia. Nidia, si nos estás viendo, escribe tu nombre completo seguido del hashtag Yo Soy IEXPRO. Y comenzamos conteo regresivo. Corre tiempo. 10, 9. Vamos a repetir el nombre, es... Nidia José Angulo Castañeda. Nidia José Angulo Castañeda. ¿Ok? Vamos, estamos esperando el comentario. 10, 9,
Ok, vamos a ver, vamos a ver. Vamos, había que estar atentos. Así era la convocatoria, así que nos quedan 5 segundos. Ok, Bueno, no estuvo el comentario, nos vamos con el siguiente. atentos, ¿eh? Ok. Recuerden que tienen que escribir el nombre completo. No se vale abreviaturas y tiene que utilizar el hashtag Yo Soy iExpro. Fueron las reglas del juego. 10 segundos únicamente después de escuchar su nombre. Así es que nos vamos con el siguiente. Y el ganador o ganadora es Norma Arreguín Alcaraz. Norma Arguín Alcaraz. Arreguín sería. Arreguín. Norma Arreguín Alcaraz. Bueno, y corre tiempo. Está nuestro equipo atento, revisando el comentario. Recuerden, tiene que ser nombre completo seguido del hashtag Yo Soy iExpro. Aquí estamos revisando las redes, estamos revisando el grupo. Recuérdanos por qué medio se envía. Tiene que ser en el comentario a través de esta transmisión. ¿Sale? No se vale por ningún otro medio. Vamos con el conteo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y ya está su comentario. Nos dicen, ya está el comentario. ¡Felicidades! ¡Qué gusto! Norma Arreguín Alcaraz, muchísimas felicidades. Eres la afortunada ganadora de esta laptop y nos vamos a poner en contacto contigo muy pronto para coordinar la entrega de este equipo. Muchísimas que nos avise gracias. de dónde nos escribe, a ver. ¿Desde dónde nos estás viendo, Norma? Por favor, cuéntanos. Ahí en el comentario, póngale. Así es que muchísimas felicidades por haberte sido la afortunada ganadora de esta laptop, cortesía de Universidad iExpro por motivo del Día del Estudiante. Más consentidos no podían estar. No, pues ¿verdad, estamos doctor? muy agradecidos con todos nuestros estudiantes. Les deseamos lo mejor y bueno, hay que estar orgullosos de seguirse preparando, de seguir aprendiendo y creciendo como persona. Así que felicidades y nuevamente nuestro más profundo agradecimiento. Sea este simplemente un pequeño agradecimiento a todos ustedes. Así es, muchísimas gracias, doctor, también por habernos acompañado en esta dinámica y nosotros los invitamos para que se queden en el conversatorio reconociendo las señales del acoso escolar en nuestro siguiente programa que es Conéctate con iExpro. Felicidades. Universidad iExpro. 14 años a la vanguardia. 14 años marcando el camino de la innovación educativa. Innovación educativa. Conéctate con iExpro. Conéctate con iExpro. Nuestros invitados del día son el doctor Amadeo Hernández Silvano. Él es licenciado en Educación Secundaria con especialidad en Física, licenciado en Ingeniería Industrial, maestro en Estudios Culturales, maestro en Educación y Diversidad Cultural, doctor en Estudios Regionales
y docente distinguido y expro. La doctora Araceli Muñoz Magaña. Ella es licenciada en Educación Primaria, maestra en docencia, doctora en Gestión y Política Educativa y docente distinguida y expro. Y la maestra Mónica Antonieta Argüello González. Ella es licenciada en Psicología, maestra en Psicoterapia Familiar y docente distinguida y expro. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido más a una emisión de Conéctate con iExpro. Es un gusto poder ser el moderador. Soy el doctor Samuel. Y pues bueno, estamos hoy con la temática reconociendo las señales del acoso escolar, y para lo cual hemos reunido a docentes distinguidos de nuestra universidad, los cuales propiamente nos darán a conocer las características, las señales, toda la serie de consecuencias y situaciones que acontece ante esta situación del acoso escolar. Y sin más preámbulos, vamos a presentarlos. Comienzo con el doctor Amadeo Hernández Silvano. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido. Buenas tardes. El doctor Amadeo Hernández Silvano es docente en diversas universidades de la ciudad, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Gran parte de su trayectoria docente se ha desarrollado en comunidades con altos grados de marginación. Es actual subdirector de la Escuela Secundaria Técnica 01 General Lázaro Cárdenas del Río en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, y también fue invitado como profesor por la Universidad Nacional de Ecuador. Cuenta con un gran número de talleres, ponencias, mesas de debate, conferencias y diplomados con temas como acoso escolar, violencia escolar y en la escuela e igualdad y no discriminación en la convivencia escolar, ambos por parte de la CNDH. Es docente investigador por parte del CONACYT, estancias postdoctorales por México. Doctor, sin lugar a dudas, una gran trayectoria académica. Vamos con la doctora Araceli. Doctora Araceli Muñoz Magaña, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. La doctora ha sido docente en la modalidad multigrado, manejando la propuesta de la PEM 05 en escuelas primarias del municipio de Socoltenango, Chiapas. Ha sido asesora PALEM de la propuesta de aprendizaje para la enseñanza de la lengua escrita y las matemáticas de la zona escolar 108 del sistema federalizado. Ha sido también asesora académica del programa Plan Estratégico Rector para la Calidad de Educación, en sus siglas PERCE, ponente en diferentes municipios con el tema Aprendiendo y Escribiendo en Familia, coordinadora del nivel de primaria en PERCE, asesora y conductora en el proyecto innovador Prende y Aprende 2.0, donde diseñó guiones para televisión, radio bajo la capacitación del Canal 10, coordinadora académica también, asesora del Programa Nacional para la Convivencia Escolar, PNC, también en sus siglas. Bienvenida. Gracias. Proseguimos con nuestra siguiente invitada, la maestra Mónica Antonieta Argüello González. Ella es docente de profesión, tiene una amplia trayectoria con formación en sexualidad humana, desarrollo del niño y del adolescente. Bienvenida, maestra. Prosigo con su amplia experiencia académica. Tanatología, psicología educativa, adicciones, abuso sexual infantil, problemas de aprendizaje y conducta, necesidades educativas especiales, elaboración de psicodiagnósticos clínicos y educativos, prácticas restaurativas, desarrollo familiar y de la pareja, peritajes psicológicos y reclutamiento de personal, directora del Centro de Especialidades Psicológicas, ponente principal de la Escuela para Padres, docente de licenciatura, maestría, diplomados, orientadora educativa, capacitadora, conferencista y tanatóloga. Como se dan cuenta, querido auditorio, pues tenemos aquí a grandes ponentes, a grandes panelistas que sin lugar a dudas nos van a poder dar todos estos elementos conceptuales, teóricos, psicológicos, para poder conocer con mayor profundidad lo que es el acoso escolar. Y pues bueno, sin más preámbulos, vamos a identificar principalmente la parte del acoso escolar. Por lo tanto, es importante que ustedes reconozcan que el acoso escolar es un tema que de cierto modo repercute en muchos elementos, en muchos factores, en diversas esferas de la vida de los alumnos, ¿no? Propiamente. Y pues bueno, vamos a comenzar primero que nada con una de las primeras preguntas sobre el tópico de diferencias, tipos y señales que nos pueden dar sobre el acoso escolar. Vamos a comenzar con la pregunta 1, doctor Amadeo, va dirigida directamente hacia usted y sería, ¿cuál es la diferencia entre acoso escolar, bullying también,
y conflictos escolares. Adelante, doctor. Gracias, doctor Cerón, compañeras, doctoras. Un gusto compartir este espacio con ustedes, claro, en primera instancia, y en un segundo momento agradecer también la invitación por parte de la universidad para platicar en este momento. Creo que ya habíamos tenido la oportunidad. Ya habíamos tenido la oportunidad. Y de hablar de algunos temas específicos, y por supuesto también a la audiencia que nos ve a partir de la plataforma de nuestra universidad. Tenemos que reconocer en primera instancia que hay diferentes acuerdos establecidos dentro del marco normativo de educación básica que van a diferenciar lo que vamos a conocer entre un conflicto y un acoso escolar. Por ejemplo, tenemos en este sentido el acuerdo 1223 que habla acerca de la erradicación del acoso escolar. Tenemos también a la guía de docentes de todas y todos contra el acoso escolar, y también contamos desde el 2022 con un manual para la resolución de conflictos. Teniendo en parteaguas como que este marco normativo, es preciso reconocer que un conflicto es una situación esporádica. Un conflicto es una relación, válgase la redundancia, un conflicto entre dos personas, entre tres o más personas, pero que no implica una relación de poder o un desequilibrio, que en este caso puede ser resuelto de forma armónica, con un proceso restaurativo en el que se busca la colaboración, la integración de manera interna entre alumnos. A veces también participan padres de familia en la construcción de un diálogo pacífico. A diferencia, eso es en la cuestión de un conflicto, eso es un suceso que puede darse ahí en este caso. A diferencia, el acoso escolar, también conocido como bullying en algunos aspectos, es una situación de desequilibrio de poder. Una situación de desequilibrio de poder que tiene ya una cuestión un tanto sistemático, que ya induce a la violencia, que es reiterativo, que incide en diferentes momentos o en diferentes etapas, y que a veces ya van estableciendo a un niño, a un adolescente en este caso, es consecutivo. Entonces, esa es la diferencia que podríamos estar estableciendo entre un conflicto y lo que es el acoso escolar. La relación, la forma, las veces que se repiten. La cuestión de la temporalidad, ¿no? Así específicamente. es correcto. Ok. Y también el papel de víctima y victimario, ¿no? También esta situación, ¿o no todavía? Bueno, es que ahí en ese caso ya estaríamos reconociendo las personas que integran o quienes participan dentro del acoso escolar, porque obviamente ya cuando hay un acoso escolar ya tenemos una víctima, tenemos espectadores, tenemos el victimario, ya espectadores que participan de forma pasiva y otras que participan de forma activa, que creo que lo vamos a ir dialogando más adelante, y ya incluyen diferentes actores en este caso. Ok, muchas gracias, doctor. Vamos con las siguientes preguntas también sobre los tópicos de diferencias, tipos y señales. Y va directamente con la maestra Mónica Antonieta. Maestra, si es tan amable de mencionarnos qué señales emocionales o conductuales pueden ayudarnos a diferenciar en caso de acoso escolar de un conflicto escolar esporádico. Principalmente el hecho de que el niño o la niña o el adolescente no quiera asistir a la escuela, sienta una dificultad para poder asistir a la escuela, pero también en esa dificultad hay mucha tristeza, mucha ansiedad, una vulnerabilidad reflejada en el infante, en el adolescente, el hecho de que también se hayan presentado dolores de cabeza, dolores de estómago, algunas situaciones de otros dolores que también se somatizan. En ese conjunto de factores podemos hablar de que estamos viendo a un pequeño que está sufriendo de acoso escolar, ¿no? Okay, nos estamos refiriendo directamente a situaciones ya psicológicas, somatizadas también en la cuestión fisiológica, ¿no? Que ya usted refirió propiamente dolor de cabeza, malestar y algunos otros indicadores que pudieran indicarnos como tal de un bullying, ¿no? Así es, y es bueno saber que es algo que sí se da de manera acompañada, no es aislada. Entonces de pronto empieza el niño con dolores de estómago, con dolores de cabeza, después ya no quiere ir a la escuela, lo vemos triste, desanimado, a veces no dice por qué, a veces sí dice no quiero ir, pero muchas veces no lo dice abiertamente, ¿no? Entiendo. Sí, y es que propiamente la temática del acoso escolar conlleva distintas esferas, ¿no? La cuestión integral del individuo, los niños, niñas, adolescentes que lo sufren, pues realmente se ven ensimismados, sufre una serie de situaciones que propiamente corresponde a los cuidadores
padres de familia, madres, poder reconocer estas señales que son focos rojos, ¿no? Propiamente para poder atender dicha situación, ¿no? Muchas gracias, maestra. Y vamos con la siguiente pregunta. ¿Existen tipos de acoso escolar y cuáles son? Doctora Araceli, qué gusto tenerla por aquí. Gracias. Buenas tardes a todos, a todo nuestro auditorio. Bueno, sí existen. Yo nada más quiero agregar algo. Una diferencia también que podemos encontrar cuando existe el acoso escolar y cuando también existe los conflictos, es que el acoso escolar es un fenómeno, como lo decía el maestro, muy aislado. En mi experiencia como maestra, cuando existe como una diferencia, hasta los propios niños o los estudiantes llegan con un adulto, ¿no? Viéndolo como esa parte de poder llegar a un acuerdo, ¿no? Pero cuando existe el acoso es el hecho de querer intimidar. Ahora, ¿cómo se presenta? ¿Cuáles serían los tipos, no? Quiero enfatizar en dos formas, la física y la emocional, ¿no? La física que puede ir, y tenemos que tener mucho cuidado todos los que somos adultos en nuestro papel como maestros, como papás, como administrativos, porque todos pertenecemos a esta comunidad en protección del bien de los menores, ¿no? Y que entendiendo esta parte que la niñez o la infancia están en nuestras manos. Entonces, en la física empieza con un pellizcón, podemos ver hasta en los útiles, ¿no? Que no llevan todos los útiles completos, las libretas pueden estar rayadas, pueden estar maltratadas, la mochila, el uniforme, o emocionalmente es empezar a discriminarlo, ¿no? Empezar a aislarlo. Entonces, como maestros, dentro de nuestro espacio, dentro de nuestra escuela, nuestra aula, debemos de prestar mucha atención, pero también como papás, ¿no? Esas señales tenemos que ser muy observadores, pero también creo que aquí una situación que nosotros debemos de practicar como adultos y que a veces se presenta y muchas veces muchos niños no lo comparten, es cómo nosotros reaccionamos al momento en que nos están comentando esa situación. Entonces, debemos de brindarles nosotros como adultos, en el papel que sea, como maestros, como directivos, como padres de familia, como administrativos, la confianza para que ese niño pueda, o ese niño, esa niña o ese adolescente nos pueda compartir la situación que está viviendo, ¿no? Porque tiene consecuencias, que más adelante lo vamos a platicar, pero una consecuencia muy grave es el tema de la autoestima. Y hoy en día hablamos de la salud emocional, que es fundamental y podemos decir que debería de estar como parte de la canasta básica, ¿no? Así como vamos por una gripita o por un dolor de estómago, deberíamos de ir al psicólogo. Entonces, es parte fundamental. Entonces, sí debemos de prestar atención a estas señales. Físicamente, los niños nos lo dicen, ¿no? Nuestro uniforme, cómo van, los materiales, y la parte emocional. Empieza esa parte de discriminarlo, aislarlo, empezar a difundir también chismes. Ahorita es muy común que los niños utilicen o tengan redes sociales. Entonces, sí, entonces no es la parte de prohibir el uso del teléfono, sino cómo van a utilizar esos medios electrónicos, ya siendo nativos digitales, para que ellos puedan hacer buen uso de ello, ¿no? No, sí, claro, gracias, doctora. Y sin lugar a dudas, también es importante lo que mencionaba el doctor Amadeo, ¿no? La corresponsabilidad que debe de existir entre todos los actores para conocer estos manuales de actuación, estos protocolos. Adelante, doctor. ¿Puedo agregar algo? Sí, Claro que sí. Coincido abiertamente con las doctoras. Faltaría quizás agregar, considerando esta parte de la cuestión, soy muy dado a la cuestión normativa que se dan al menos dentro de educación básica, porque es un lineamiento que a veces no podemos pasar por alto, la parte del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, artículo 2 de la Ley General de Educación y, bueno, la ley específicamente, como tal, la Ley General de esta. Tenemos el verbal, que también es un tipo de acoso y que lo manifiesta abiertamente el Manual de Todos contra el Acoso Escolar. Y también tenemos el cibernético. Entonces creo que son dos puntos también que llegan a complementar el tipo de acoso que se dan al menos dentro de las instituciones educativas. La famosa página de quemados en ocasiones que se dan y en educación secundaria a veces está muy fuerte, muy fuerte. Y ya el manejo de la tecnología que tienen nuestras alumnas, nuestros alumnos, permite que accedan a otro tipo de violencia también en este tipo de aspectos. Y el verbal sobre la apariencia, que concatena con esto que la doctora mencionaba respecto a la cuestión
cuestión de la discriminación por la lengua, cultura, varios factores sociales, y me atrevería a comentar que la cuestión emocional se relacionaría con la cuestión social, entonces sería una cuestión socioemocional en ese caso, para poder como que ir reconociendo, contribuyendo un poquito más en la parte de los tipos de acosos que vivimos a diarios como profesores. Al menos creo que con la doctora compartimos el espacio, bueno, con el doctor también, el área de educación básica, donde es muy visible este tipo de acciones. Claro, y como repetía, la parte de la corresponsabilidad de todos los actores de conocer esta normatividad, porque si realmente estoy reconociendo las señales, los tipos, ya la puedo clasificar, pero si no me ajusto a la normatividad que nos brinda el Sistema Educativo Nacional como tal, entonces estoy cayendo en un delito de omisión, vaya. Y entonces estoy siendo corresponsable de esta situación y que se pueda ir acrecentando. E inclusive hay situaciones que se derivaron de un simple conflicto escolar, se generó en un bullying y propiamente esto fue cayendo en cascada hasta llegar casi a ser un problema un tanto más grande desde distintas esferas, ¿no? La cuestión cibernética, la cuestión también social, emocional, física, verbal. Sin lugar a dudas es algo muy integral, de forma que sí repercute directamente en el óptimo desarrollo de estos niños, niñas y adolescentes, ¿no? Maestra, adelante, ¿quería usted participar? Sí, quería yo agregar algo, ¿no? También con todo esto que ustedes comentan, es importante también entender que el acoso escolar se puede ir previniendo, porque empezamos a ver ciertos conflictos que pueden suceder de manera aislada, que no son un acoso como tal, pero que tienen estas características en algunas personas, en algunos niños, donde se deprimen porque hubo un malestar dentro del salón de clases, hubo algo que sucedió, ¿no? Y que no se intervino, entonces puede ir generando este malestar de manera continua. Es importante también decir que muchas veces pues los medios de televisión, de internet, todo lo que ven los chicos, les dan ideas, ¿no? Ideas de circunstancias. Yo tengo de pronto a pacientes que me dicen, es que yo no le dije porque, pues en la serie fulana de tal, pues los niños que dicen las cosas son unas personas que no deben de decirlo porque son chismosos, ¿no? Bueno, les dicen otras palabras. Y entonces por eso no me atreví a decirle a la maestra. Pero bueno, volvió a ocurrir con otro niño y volvió a ocurrir otra vez, aunque no haya sido un acoso como tal, pero si no lo detenemos, pues entonces también de pronto el medio hace que aquel niño se deja, bueno, pues entonces voy a lastimarlo, aquella niña se deja, pues voy a lastimarlo. Entonces aquí también, como decía el doctor, tenemos que estar con el conocimiento de las normas que ahora están más claras en cuestión a qué tenemos que hacer nosotros como docentes, qué tenemos que hacer nosotros como directivos, como psicólogos, ¿no? Para poder atender este tipo de circunstancias. Y pues a veces el trago es un poco amargo porque es difícil que el acosador acepte esa responsabilidad, ¿no? Y más papá, mamá de ellos, ¿no? Claro. Entonces, toda esta parte es la parte que tenemos que ir como trabajando en las escuelas, acercándonos cada vez más, haciendo equipo entre adultos para que podamos también trabajar en ello, porque sí se puede a veces uno confundir y decir, me están buleando, pero a veces no es tan el bullying como tal, pero sí tenemos que intervenir siempre. Por eso los maestros tenemos una gran misión, porque ahora los chicos son diferentes, son más inquietos, tienen otra forma, son más libres. Entonces a veces también son más violentos. Claro, y todas las situaciones sociales se ven reflejadas en la escuela, ¿no? Y esa es la escuela, todavía la institución social, donde se busca resarcir toda esta serie de situaciones, ¿no? La nueva escuela mexicana marca estos escenarios, ¿no? Aula, escuela, comunidad. Entonces la corresponsabilidad que deben de existir entre todos estos actores, desde los padres de familia, cuidadores, docentes, administrativos que mencionaba la doctora Araceli, y tener el conocimiento que mencionaba el doctor Amadeo referente a estos protocolos, o sea, debe de ser casi de cajón, como bien también lo mencionó la doctora, referente de tenerlo ahí, o sea, como ser un referente para poder coadyuvar a mermar esta situación del acoso escolar, ¿no? Yo quisiera agregar un punto, doctora. También. Yo creo que es parte fundamental, que sí es cierto que la escuela, nosotros somos responsables de este tipo. Aquí mencionaba algo la doctora muy importante, el papel que van a jugar los padres de familia en los diferentes personajes que intervienen, ¿no? Tanto el estudiante, porque ya no se le dice victimario,
¿no? Ahora se le llama estudiante que realiza la conducta negativa. Okay. Es porque también necesita también ser tratado, atención al final de Como un cuentas. buen trato, ¿no? Sí, exacto. Claro. Y la víctima y los espectadores, ¿no? Que pueden ser activos o pasivos, ¿no? Pero la participación que tienen los papás, y yo quiero llegar a un punto. Yo siempre he tenido la idea de que la escuela al final es el escenario de todas esas tipologías que nosotros tenemos al momento de criar a nuestros hijos. Sí. Ujú. Entonces, si en casa ven que un niño, ¿por qué llora? Solo las niñas lloran, pues lo llevan a la escuela. Los ¿no? estereotipos, ¿no? Y empiezan a ver que hay un niño que sí en casa, pues tiene esa parte de que sí llora y todo eso, empieza esos choques, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros como padres de familia, como adultos, empecemos a cambiar esos prejuicios que tenemos, porque al final de cuentas el acoso escolar es la suma de todos esos prejuicios, ¿no? Claro. Y en esta parte de la gestión democrática que ahora habla la nueva escuela mexicana, es todos participamos en comunidad para el beneficio de todos, ¿no? Poder ver, no es decir, él tiene un problema, sino decir, todos tenemos un problema para poder darle solución. Claro, y aportar y trabajar en comunidad, ¿no? El Exacto. enfoque. Sobre Y sobre todo esta parte, insisto mucho en la corresponsabilidad de todos los actores educativos, de tal forma que coadyuvemos al desarrollo de la sociedad. Porque estas situaciones de acoso escolar en algún momento en otros escenarios se puede generar otras situaciones. Claro. Es una bola de nieve que va acrecentando y que poco a poco va repercutiendo directamente en la sociedad, ¿no? Entonces, muy interesante el tema, pero sí vamos a tener que ir avanzando. Así que vamos a conocer la opinión de las personas en esta cápsula preparada que tenemos para todos ustedes, que se llama Y Exprésate. Así que adelante con la cápsula. Saludos a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales. El día de hoy nos encontramos en el maravilloso Centro Educativo Irlanda. Vamos a entrevistar a algunas personas acerca de un tema muy, pero muy importante, reconociendo las señales del acoso escolar. ¡Comenzamos! Carlita, dinos, ¿qué debe de hacer un estudiante si es testigo de acoso escolar? Bueno, creo que lo importante es comunicar a la persona que más le tenga confianza, porque así portamos un granito a la persona que está siendo agredida, porque mayormente la persona que está siendo agredida le es muy difícil el comunicar, ¿no? El expresar lo que está pasando. Entonces siento que de esa manera podemos aportar para poder erradicar esa situación. Muchísimas gracias por tu opinión. Gracias. Estimado Jesús, dinos, ¿quién puede ser víctima de acoso escolar? Puede ser cualquier niño, adolescente, sin importar su sexo, etnia, situación socioeconómica, cualquiera puede ser. Pero obvio es que tenemos también grupos vulnerables dentro de ellos mismos, pero cualquiera lo puede ser. Muchísimas gracias por su opinión. Dinos, ¿de qué manera crees que el acoso afecta el bienestar emocional? Pues a los chicos cuando ellos son acosados, pues les afecta en cuanto a que se sienten aislados, se sienten tristes, no sienten que forman parte del grupo, les crea inseguridades, algunos alumnos hasta llegan a enfermarse. Es un problema emocional muy grande, el cual debe tratarse inmediatamente y nosotros debemos estar muy alerta para detectar esos problemas a la brevedad. Muchísimas gracias por tu opinión. Ana Lilia, dinos, ¿de qué manera el personal administrativo, docentes y directivo contribuyen en la prevención de la violencia escolar?
Bueno, aquí es importante mencionar que mediante talleres, cursos, pláticas podemos concientizar a nuestros niños y sensibilizar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a ser más empáticos y vivir con respeto, enseñarles el valor del respeto, de la empatía. Eso siempre se lo menciono a mis alumnos, porque si vivimos con ese respeto y esa empatía, creo, y con el amor propio, porque cuando nos queremos, nos amamos, no podemos hacerle daño a nadie más. Muchísimas gracias por tu opinión. Estimado Arturo, dinos, ¿crees que el acoso escolar es más común entre niños o entre niñas? Yo considero que se da de igual manera en ambos géneros. Y yo creo que la diferencia es más bien la intensidad que se da para unos u otros o el tipo de acoso que se da, porque hay diferentes tipos de acoso. Pero si me dices que si me preguntas si es más entre uno u otro, considero que es básicamente muy parejo entre ambos tipos. Perfecto, muchísimas gracias por su opinión. Y bueno, amigos, acabamos de escuchar las opiniones de algunas personas acerca de este tema bastante importante, reconociendo las señales del acoso escolar. Continuamos con nuestro panel de expertos en nuestro set de grabación. ¡Adelante! Ahí tenemos nuestra cápsula y Exprésate, que sin lugar a dudas aterriza directamente en un contexto totalmente real, ¿no? Así que es. es el Centro Educativo Irlanda. Doctora Araceli, ¿qué piensa de las opiniones emitidas? Híjole, yo creo que hay mucha tela de donde cortar, ¿no? Primeramente, yo creo que hoy en día ha cambiado como muchas ideas. La parte se tenía como que solamente un grupo, ¿no? Por ejemplo, esa parte de que cómo era posible en un tiempo de que una niña pudiera acosar a un niño, ¿no? El acoso escolar en un niño. Y hoy en día es sin duda alguna, es posible, claro, es posible que pase esto. Yo quiero compartirles unos datos que me llamaron la atención y creo que de aquí tenemos que partir muchísimas cosas de lo que estamos haciendo en casa, de lo que estamos haciendo en la escuela, ¿no? Por ejemplo, el INADIS en el 2022 mencionaba que el 28% de los estudiantes entre 12 y 17 años de edad habían sido acosados, ¿no? Habían sufrido acoso escolar, ¿no? En este sentido. Y ya luego nos habla que en el 2024 la UNESCO menciona que también 1 de cada 10 niños, imagínense, 1 de cada 10 niños había sufrido acoso escolar. Entonces nos lleva a esto también la OCDE a mencionar que el primer lugar en acoso escolar lo tiene nuestro país. Entonces creo que tenemos una tarea muy difícil, pero que es muy importante que todos nosotros tengamos el interés, ¿no? Me llama la atención que hoy en día todos estemos abiertos a querernos informar, ¿no? A querer estar alertas de lo que está pasando en nuestras aulas, de lo que no está pasando también dentro de las aulas, porque hay espacios a veces en las escuelas donde no las cuidamos y es importante las guardias que nosotros como maestros tengamos que realizar, porque hay que hablar ya de las acciones reales que sí podemos hacer, ¿no? Entonces, esa parte es fundamental. El maestro, obviamente, al estar en una subdirección o dirección, creo que tiene una parte fundamental, el poder organizar a los maestros, ¿no? Pero nosotros como docentes, ¿qué podemos hacer con los padres de familia, no? Obviamente esta parte de sensibilizarlos y hacer conciencia de lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Sí, y es que es importante mencionar que muchos padres de familia, cuando hay una situación de conflicto escolar, luego lo atañen al concepto de es bullying, ¿no? Mi hijo está siendo bulleado, ¿no? Está sufriendo de bullying. Y entonces es importante conocer y la parte de educar acorde al contexto real. No podemos educar como fuimos educados. La realidad era totalmente diferente, entonces tenemos ese compromiso de buscar las alternativas, de actualizarnos, ¿no? El tener hijos hoy en día no es nada más tenerlos por tener, y realmente tenemos que coadyuvar a entregar una sociedad cada vez más consciente, ¿no? Con esta cuestión moral, ética, profesional, el sentido de pertenencia, que tanto nos quejamos de las diversas situaciones sociales, pero bueno, aquí también puede ser la génesis de diversas situaciones, ¿no? Y para eso va nuestro siguiente tópico sobre el origen, causa e identificación del acoso escolar. Vamos a iniciar con la maestra Mónica. Maestra,
¿El acoso escolar tiene su origen en dificultades en la relación entre compañeros escolares o es una conducta que se replica desde casa? ¿Usted qué opina? Híjole, pues ahorita que dijiste la palabra, en que nosotros entreguemos a la sociedad hijos o jóvenes comprometidos y que sepan tener una buena relación con los demás. Ay, ay, ay. Bastante complejo, ¿verdad? Sí, fíjate que pues nos han cambiado las cosas, ¿verdad? La educación ya no es igual que como era antes. Algo que tenemos ahora y que es muy hermoso es la libertad de expresión. Es algo que se permite en los niños desde que son pequeños, que se puedan vestir como ellos quieran, que nos puedan decir que no les gusta, pero también hemos llegado a un punto en donde de pronto es demasiada la libertad para un niño pequeño. El tanto que el niño, la niña, el adolescente, a veces no sabe cómo hacer uso de ella. Y en esa parte es donde como padres tenemos que reaprender formas de educar y de ayudar a los jóvenes, a los niños, a saber manejar primero sus emociones, segundo sus impulsos, tercero sus decisiones. ¿Por qué? Porque de alguna manera esto es lo que está generando que en ciertos momentos se vivan estados de mucha violencia entre niños, entre adolescentes, ¿no? ¿Por qué? Porque están pues también matizados por lo que ven en las televisiones, en el internet, en los videojuegos, ¿no? Y que lo ven como muy normal, ¿no? Falta un poco más de diálogo en casa, más de explicar por qué no debe pasar ciertas cosas y tener cuidado también de nuestras propias conductas, ¿no? De cierta forma, el niño replica, como decía la doctora, las historias que vive en su casa. El llegar a la escuela es como la oportunidad que tiene el niño de decir, esto es lo que sé y ahora sí, aquí lo voy a poner de manifiesto. Tal vez no es lo que le enseñaron sus papás, en efecto, pero es lo que él entendió. Entonces, de cierta forma, en esa parte, pues los docentes somos como la segunda parte que ayuda al papá a conocer a su hijo y a poder hacer equipo para poder entender cómo es él, cómo es ella, cómo se está transformando. Y entonces, pues sí, muchas veces estas conductas pues son replicadas de casa y ellos empiezan a generar sus propios comportamientos. También podemos decir que hay chicos que vienen muy vulnerables desde casa y son muy fáciles de que le quieran copiar conductas o quieran hacer conductas que ellos piensan que son más temerarias por llamar la atención, ¿no? Y entonces ellos también quieran hacer este tipo de acciones con sus compañeros, que quizás en casa ni siquiera papá, mamá les hacen nada, pero ellos en su personalidad sienten que eso es lo que les hace falta para ser importantes. Entonces, sí podemos decir que una parte fundamental, pues es la educación en casa. Otra parte fundamental es la forma de ser de la personita o del joven, y que esto más la situación social va a generar pues toda esta ebullición de emociones, de acciones que pueden estar viviendo en este momento algunos niños, algunas niñas, algunos adolescentes, ¿no? Y que por ello los adultos tenemos que estar vigilantes de todo lo que los niños hacen y dicen, ¿no? Realmente es un gran compromiso ser docente en esta época de la vida. Yo el día de hoy pensaba en eso, ¿no? Qué gran compromiso tenemos de tomar un trabajo como orientadora en una escuela, como docente en una escuela, como administrativo en una escuela, como directivo en una escuela, porque estamos ayudando a los papás a caminar con los jóvenes, con los niños. Y entonces tenemos que capacitarnos para que ellos también, los niños, los adolescentes, aprendan a tomar mejores decisiones en el trato con los demás. Pero también los papás aprendan a poder ayudarse y ayudarnos juntos para poder criarlos y poder también nosotros como adultos mejorar algunas actitudes que tal vez tenemos y que no están ayudando ni abonando a estos jóvenes de ahora, ¿no? Porque pues sí, hay más libertad, hay más apertura, el internet nos viene a dar muchísimas informaciones transculturales, interculturales, etcétera, etcétera, que están generando cambios que nosotros nos estamos adaptando de manera constante, ¿no? Entonces, sí necesitamos, pues,
estar juntos, platicar, hacer pláticas, tener reuniones, ¿no? Siento yo que por ahí, pues sí, la familia es principalmente, antes que la escuela. La escuela como que es el lugar que se amolda para que se presente, por eso tenemos que hacer equipo. Claro. Viene a mi mente una frase por ahí de no puedo dar aquello que no tengo. Y si yo como padre de familia, docente, administrativo, todos, ¿no? Todos categorizamos, ¿no? Las funciones. Si no cuento con las herramientas necesarias, pues entonces se viene a romper este trabajo. Vaya, si hablamos de inteligencia emocional, ¿no? Esta cuestión del desarrollo de las herramientas, pero si no no cuento con mis herramientas, va a ser muy complicado el que yo le pueda orientar, ayudarle a consolidar sus herramientas psicoemocionales para poder afrontar y también solicitar la ayuda, ¿no? Entonces, estamos cayendo nuevamente en la cuestión de la correlación de estas esferas, vaya, pero también el desarrollo personal que conlleva el ser padre, el ser docente, el ser administrativo, el ser subdirector, director, ¿no? Todo este compromiso que debería de coexistir de entrada desde el momento en que estamos inmersos en esta esfera llamada educación. Y pues bueno, muchas gracias, maestra. Quiero comentarles, a estimada audiencia, si tenemos algunos cortes de transmisión, se debe a los vientos y lluvia que está experimentando aquí en la ciudad, así que de antemano una disculpa por esta situación. Muchas gracias, maestra Mónica. Y nos vamos con la doctora Araceli. Doctora, ¿cuáles son las causas del acoso escolar? Híjole, bueno, hay muchísimas causas, pero yo creo que mi comentario se abona mucho a lo que dice la doctora. Empezar por esos prejuicios que tenemos, ¿no? Los prejuicios que nuestros hijos adquieren o les enseñamos en casa. Y muchas veces empezamos a hacer este acoso por el físico, empezamos a hacer este acoso por el grupo étnico. En nuestro estado estamos viviendo una parte fundamental, el tema de la migración, ¿no? Y es un derecho que todos los niños a nivel mundial tengan derecho y acceso a la educación, ¿no? Pero viene como esa parte de ese choque de ideas, entonces empieza esa batalla que encontramos en nuestras aulas, ¿no? De tú por ser de este lugar, ¿no? O esta parte también de la cuestión de la religión, es parte que empieza a ser como una discriminación entre los niños, entre padres, ¿no? Entonces es fundamental. Y yo quisiera agregar algo también, abonando un poco a la pregunta anterior que aquí platicábamos, ¿no? Yo creo que aquí empieza, y lo volvemos a decir, el trabajo en casa, el amor con límites que podamos tener. O sea, como usted decía, no puedo educar como nos educaron antes, que era como una condicionante, ¿no? De hiciste algo mal, había un castigo físico, ¿no? Hoy en día tenemos que aprender a amar a nuestros hijos, pero que también aprendan a que hay límites. Y cuando esos límites existen, yo creo que vamos a tener nuevos escenarios en nuestras aulas, nuevos escenarios en nuestra escuela, porque va a aprender que, bueno, eres de otro lugar, tengo que respetar y aprender de lo que tú haces, conocer de lo que tú haces, porque también la parte de la cosa es como poner una barrera y sentirte superior ante alguien más, ¿no? Entonces aquí es, te conozco, nos conocemos y empezar a tener un nuevo conocimiento de las personas, ¿no? Pero si nosotros en casa, como padres de familia o como ese primer núcleo de acceso que tiene el alumno, la niña, el niño o el adolescente, que más que nada, por ejemplo, el acoso escolar se presenta mucho más en las secundarias, también en las primarias, pero se acentúa más, sí, en la secundaria. Entonces debemos de poner mucha atención y más que nada porque también pasan por un momento fundamental que es la adolescencia. Exactamente. Entonces, aquí creo que el trabajo se intensifica más porque están en esa búsqueda de su identidad, ¿no? Entonces, si estás en la búsqueda de tu identidad y empiezas a sufrir acoso, empiezas a sufrir discriminación, humillaciones, pues la víctima va a acabar totalmente mal. Entonces, por eso vemos cifras de niños que se suicidan, ¿no? Claro. No, entonces, y en nuestra entidad, específicamente en el caso de Tuxtla, se ha intensificado esta situación de los suicidios, ¿no? Ese estado de vulnerabilidad que muchas veces no se exterioriza por el miedo, por los estereotipos de, eres débil, ¿cómo vas a ir a una terapia? ¿Por qué requieres la cuestión psicológica? ¿No? Y entonces esta cuestión de emergencias psicológicas, del darle el soporte, de desarrollar las herramientas, pues se ve disminuido, ¿no? Claro. Porque impera la cuestión de contenidos, la cuestión de que tienen que aprender esto y como que se deja a un lado el desarrollo emocional, Así ¿no? es.
Entonces, pues es fundamental hoy en día que prestemos, yo creo que la observación por parte de todos nosotros, observar cómo llega mi hijo, preguntarle, ¿no? Siempre yo, cuando dábamos cursos en PERCE, les decíamos a los padres de familia, porque ciertamente no hay una escuela para padres, ¿no? Pero sí les decíamos en los cursos, cuando ustedes recojan a sus hijos, háganle las preguntas, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta, aunque sea un bien, pero muy a la fuerza, ojo, es un primer signo de que algo está pasando y que debemos de tener todo ese espacio, brindarle las herramientas, el amor y la confianza para que nos puedan platicar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Sí, Adelante, maestra. Y sobre todo en este punto que dices muy claro, ¿no? El niño preadolescente, quinto, sexto de primaria, el niño adolescente, toda la secundaria y parte de la preparatoria, que está más vulnerable en ese proceso de cambios, de crecimiento, etcétera, pues sí, es vulnerable a la crítica, de por sí, es vulnerable a la crítica. Es una personita con cambios de humor impulsivos por los cambios hormonales. Y por ello también tienen más responsabilidad papá y mamá, los maestros que estamos en la escuela, en poder observar dinámicas que se puedan estar ejerciendo. Actualmente, como bien decían, está el ciberbullying. Los niños tienen una facilidad enorme de entrar a internet y hacer páginas y demás, siendo que no tienen la edad ni siquiera aceptable dentro de las mismas redes para poder hacer esto. Y claro que cometen situaciones de acoso muy, muy terribles que lastiman a los mismos niños. Entonces también es esa normatividad que los papás tienen que saber cómo tienen que manejar, pues para poder ayudar a los hijos a crecer, a entender por dónde tienen que caminar, ¿no? Entonces, más que nada es eso. Y muchas escuelas están abriendo espacios de colaboración con padres en donde se dan pláticas, donde se dan talleres, donde se invitan a instancias que están también preocupadas por el crecer de la familia, por el crecer de los padres, y que los papás aprovechen esos espacios que dan mucha fortaleza, porque en efecto ya no se castiga igual, ya no se trabaja igual, se tiene que saber manejar las redes sociales. Tenemos también que saber cómo manejar nuestro trabajo como papás, porque a veces parece que les tienen más miedo a los niños, a los adolescentes, porque se enojan, pero tal vez porque no están en casa, porque el trabajo, la necesidad que existe en la actualidad, pues aleja a los papás de la casa. Entonces tenemos que trabajar también en ello, porque pues eso también nos da miedo, alejarnos de casa, ponernos a trabajar y que nos digan, su hijo está haciendo esto, nos pone mal, nos angustia, ¿no? Y eso obviamente hace que nosotros neguemos la ayuda, el apoyo, etcétera, pero creo yo que en ese sentido, pues tenemos que estar muy atentos, porque de muchas maneras se da este abuso, se da esta forma de acoso, ¿no? Y muchas de ellas se podrían evitar si nosotros pusiéramos un poquito más de atención como adultos en normar la conducta de estos pequeños, de estos adolescentes, que con este exceso de libertad están llegando a puntos que nos están preocupando tanto, ¿no? Claro, y es que es importante también reconocer cómo fuimos educados, ¿no? La sociedad mexicana, pues hace algunos años, pues no había estos espacios de reflexión, ¿no? El sistema educativo pues se regía bajo otro enfoque, y entonces pues, repito, ¿no? La parte fundamental del compromiso de ser padre conlleva también a romper nuestros paradigmas, estereotipos, el actualizarnos, el buscar, ¿no? La ayuda, la asesoría, el acercarnos, el poder vincularnos de una forma socioemocional hacia nuestros hijos, ¿no? Y el tema de la adolescencia, pues nos vamos con el doctor Amadeo, ¿no? Él es subdirector de esta Escuela Secundaria Técnica 01, si no mal recuerdo, ahí en la ciudad de San Cristóbal. Y pues propiamente nos va a ayudar a contestar esta pregunta, doctor Amadeo, usted que está en este entorno. ¿Cómo identificar cuando una conducta aparentemente normal entre estudiantes, como apodos, bromas, ¿no?, es en realidad una forma de acoso verbal o socioemocional? Adelante, doctor. Gracias. Antes de retomar eso, se relaciona bastante con las preguntas anteriores, porque es una cuestión bastante holística. Voy a considerar algunos teóricos en este caso, Moscovici, representaciones sociales, un poquito a Webiorka, que habla acerca del racismo cultural. Alicia Castellanos, en Imágenes del Racismo en México, decía, a ver, ser mije en una zona de Oaxaca es ser gente de razón. Y partimos de ahí por una cuestión,
Porque las posibles raíces del acoso escolar, y lo vamos a estar determinando, tiene un constructo social. El niño no nace sabiendo esta cuestión o no crece con esta cuestión del acerar. Va construyendo ese proceso dentro de sus diferentes círculos. Creo que eso es algo que tenemos que ir visualizando de manera propia, porque es muy importante. No sabe de clases sociales, no sabe de situaciones económicas, no sabe de ideales políticos, desconoce si tener una orientación sexual es diferente, simplemente va construyendo esos aspectos. Y considerando este punto de la cuestión social, nos iríamos posicionando que uno, los prejuicios, el racismo, la discriminación, varios factores que pudieran estar, la exclusión en este caso, que también estarían como factores sociales. Este tipo de situaciones conllevan a la víctima, que en este caso se ha empezado a ser violentado. ¿Por qué? Porque aquel que ya está en su cosmovisión social o en su constructo sociocultural percibe esta cuestión de que tener un color de piel es distinto. Claro. Entonces ahí encontramos ya otro factor que, usted es moreno, usted es chinito, usted tiene esta parte, y vamos a llegar ya a la cuestión verbal. En esta tesitura, usted es migrante, como lo comentaba la compañera, usted profesa otra religión, tenemos un montón de desplazados en el contexto chiapaneco por problemas religiosos, usted habla una lengua distinta a la que se habla en este contexto mayoritario, y ahí vamos construyendo. Bueno, ¿cómo vamos a determinar si una broma, una cuestión, un señalamiento es un simple chiste, es un juego de adolescentes? La intención. Uno, la duración. Así es. La repetición, el desequilibrio de poder y el impacto que este señalamiento, este etiquetamiento que estamos haciendo hacia un joven causa en la persona, en el adolescente, en el niño. Un pequeño paréntesis, mencionaba la compañera por ahí, se presenta más en secundaria, efectivamente, en preescolar no se sabe si es intencionado, en primaria ya empieza a reflejarse y en secundaria se pondera esta cuestión. Bueno, la intención, hay la intención de la persona que está agrediendo de lastimar, bueno, más que de lastimar, va con un propósito. Va con un propósito de hacer algo sobre esta persona. Entonces, la otra es la duración, a ver cuánto tiempo ya lleva haciendo esto, denominándole o diciéndole quizás en un contexto coloquial, colocho. Mira vos colocho, o colocho. Entonces ya probablemente el violentador ya se dio cuenta que le incomoda decir colocho, pero si aquí todos le decimos colocho, o aquí es un concepto clave, o es una palabra común, sí, pero él no es del contexto chiapaneco. Viene de otro espacio donde puede ser ofensivo. Puede ser ofensivo, y por eso partíamos de esta cuestión sociocultural. Entonces ya está la intención, ¿cuántas veces se va repitiendo? Ya se repitió por mucho espacio, ya se repitió por mucho tiempo. Hay un desequilibrio de poder, y al existir un desequilibrio de poder, pues lo vivimos quizás con los alumnos que están en secundaria. Ahorita los muchachos ya están muy altos, y tenemos los muchachitos que entran en primer grado y que están más pequeñitos. Sí. Entonces hay un desequilibrio de poder. Puede ser físico, puede ser económico, pueden ser diferentes aspectos donde el otro puede ponderarse sobre el agredido o la víctima. ¿Cuándo deja de ser broma? Cuando la persona o el alumno se siente ofendido, el chiste deja de ser una broma y se convierte en violencia. Y quizás con eso estaríamos determinando la pregunta. Okay, muchas gracias, doctora Amadeo. Sin lugar a dudas, muy claro, ¿no? La parte de cómo se puede caer en esta cuestión de que el individuo, ¿no? La persona en su nacimiento, pues no trae toda esta programación, sino es la misma sociedad que invierte, que contribuye, que merma, que lacera, no propiamente la propia personalidad, vaya. Sin lugar a dudas, es un tema bastante dinámico porque son varias esferas, ¿no? Que convergen directamente sobre esta situación de acoso escolar.
Y vamos a repetir nuevamente su participación, maestro, con la pregunta y con el tópico de observadores y familia, ¿no? Es este otro núcleo que es de suma relevancia y que se estuvo mencionando. Con la pregunta, doctor Amadeo, ¿qué papel juegan los espectadores del acoso escolar y qué señales debemos observar para detectar si un grupo está normalizando la violencia? Adelante, doctor. Bueno, aquí cuando nosotros vemos, y es muy, regresamos quizás a la práctica que se va dando dentro del contexto educativo, podemos tener una postura, o puede tener el alumno o la alumna una postura pasiva. Y esta postura pasiva podría ser, bueno, es que está cayendo también en un acto de omisión desde el momento en el que dice, ok, lo vi, pero yo no voy a intervenir. La otra es cuando se está riendo, ya está ya está participando, está grabando, entonces no está determinando. Cuando tiene una participación activa es cuando el alumno o el menor, perdón, en este caso, interviene. Interviene no para resguardar, porque hay ciertos espacios para poder proceder en este caso, y ahorita regreso a la normalización dentro de una institución educativa. El alumno también tiene que visualizar su integridad física, porque si hay un acto violento, hay una situación por ahí, también puede resultar agredir. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el alumno en este caso? Proceder, determinar si puede intervenir, interviene, si no, hace el comentario directamente al responsable, ya sea el profesor o algún personal de la institución. ¿Cuándo se normaliza? Cuando los mismos factores sociales y culturales lo consideran como una broma o lo consideran como una situación de una práctica común, una práctica de aguantar. Y es muy visible y lo vemos todos los días. Ok, si te quejas, eres esto, esto y esto y esto. Y tienen este código muy fuerte los muchachos de la consecuencia, ¿no? Sí, y te va a ir peor. Exacto. Y te va a ir peor, o si te quejas, ya no solamente vas a tener esto, sino que también vas a hacer la siguiente etiqueta, ¿no? La siguiente etiqueta. Entonces, ahí ya se empieza a normalizar. Se empieza a normalizar y dice, bueno, mientras yo contribuya o haga lo que esta persona me está haciendo o que me está violentando, yo puedo estar bien. Ya llega un momento en el que Paulo Freire decía, en cuanto al pensamiento, se va a ir a la luz, el pensamiento necrófila, en la pedagogía del oprimido, y no tiene que ver con esta cuestión de los cadáveres. Dice, cuando un momento una persona llega a normalizar, se repite tantas veces una cuestión de violencia, de señalamiento, de etiquetamiento, se llega a normalizar y ya lo ve uno como un hecho, válgase la redundancia, normal. Cotidiano, ¿no? Cotidiano, así es. Gracias. Bueno, y este bucle, ¿no?, de repetición, y ya llega el punto y se vuelve una y otra vez, genera también, lacera la cuestión psicosocioemocional. Muchas gracias, doctor Amadeo. Les repetimos, si tenemos intermitencia en la cuestión de la transmisión, se debe a la intensa lluvia que está cayendo aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Sí, que ya está lloviendo. Sí, que está lloviendo y sí se escucha bastante intensa, ¿no?, en esta ciudad, Tuxtla Gutiérrez, sede de nuestra Universidad IEXPRO. Pero bueno, vamos a avanzar con la doctora Araceli. Doctora, ¿cómo debe actuar el padre de familia para prevenir y actuar con respecto al tema del acoso escolar? ¿No? Sin lugar a dudas, un gran compromiso. Ya usted nos va diciendo. Gracias. Yo creo que tiene que haber un cambio en los esquemas que nosotros tenemos para poder concebir cómo vamos a seguir educando, ¿no? Este esquema de ya no podemos seguir repitiendo como fui educado y abrirnos a nuevos panoramas, ¿no? Pero aquí tendríamos que ver que hay diferentes papeles que a veces juega el papá, ¿no? Por ejemplo, si el padre de familia, en este caso es el padre de la víctima, entonces tiene que él estar en la disposición de escuchar, de creer y de abrirse a ver qué podemos hacer para mejorar en el sentido de poder proteger a su hijo, ¿no? Estar en la disposición de llegar a las terapias, de también hacer esos cambios, ¿no? Porque ciertamente también las víctimas muchas veces que son parte de esto, del acoso escolar, muchas veces son tímidos, son niños que también nuestra forma en como nosotros los educamos, pues permitió que también fueran como
con él, ¿no? Por estas características, ¿no? Ahora, también el padre de familia, cuando viene educando al estudiante que está repitiendo la conducta negativa, también nosotros como maestros, ¿cómo tocamos ese tema? ¿Cómo me voy a dirigir al padre de familia? Porque si bien es cierto, creo que lo comentaba la doctora, a veces como que decimos no lo creo y empezamos a negar, ¿no? Pero es que en casa no lo ve, pero es que nosotros somos una familia tranquila, ¿cómo cree que vamos a hacer eso? No. Conozco a mi hijo. Sí, conozco a mi hijo. Él no es así, Ajá, o ella no es sí, así. sí, entonces, y empieza también un conflicto, ¿no? Que a veces se presenta, es que usted ya se lo trae contra mi hijo, ¿no? Entonces, aquí tenemos que estar abiertos a los esquemas, de que puede suceder, pero es muy importante aquí el papel también que tenga el docente a la primera situación que él escuche de un comentario tanto de los espectadores como de la víctima, o si está observando que algo está sucediendo, tener un registro de lo que está pasando, ¿no? Porque eso también puede servir para cuando el niño llega a la terapia y decir qué fue lo que lo pudo detonar, porque a veces las víctimas pueden llegar a bloquear la situación que están viviendo y se nos dificulta poder atenderlo, ¿no? Entonces, aquí los padres de familia tenemos que estar abiertos, observar perfectamente bien y tener la disposición de cambiar nuestros esquemas en el papel que seamos nosotros o los padres de las víctimas, del estudiante que está repitiendo la conducta negativa, o también hay padres de familia que de repente hablan con sus hijos, los que les son espectadores, y hay padres que asumen esa responsabilidad y dicen, yo no te estoy educando de esa manera para que tú estés grabando, ¿no? Entonces vamos a hablar con el director. Entonces, practicar los valores. Creo que hoy en día también la escuela mexicana nos habla mucho de que tenemos que practicar estos valores en casa y también, obviamente, como los practicamos en el aula, entonces ahí podemos hacer un equipo de trabajo, ¿no? Y también considero que es muy importante nosotros como docentes invitar a los padres de familia a todas estas actividades psicopedagógicas que también pueden ayudar muchísimo para que los padres de familia vayan cambiando sus esquemas y podamos tener una nueva forma de ver y de educar a nuestros hijos, ¿no? Claro, y aunado a lo que usted menciona, es el compromiso, vaya, de cada padre y madre de familia de educar a estos seres que se van a ver inmersos en nuestro sistema educativo nacional. O sea, no es el compromiso compartido, escuela, Sí, claro. sociedad, comunidad. Y esa situación de romper nuestros propios paradigmas como padres de familia para poder coadyuvar. Pero una palabra que aquí inclusive la anoté es la disponibilidad, ¿no? El compromiso, vaya. ¿Qué tanto puedo yo desaprender de cómo fui educado? Sí. No, porque hay varios estudios que hablan sobre todas estas consecuencias que tiene el hecho de que no llores, porque eso muestra debilidad, ¿no? Y entonces entonces seguimos generando patrones y se vuelve un bucle, ¿no? El decir, si a mí me funcionó, yo desarrollé estas herramientas, con muchas posibilidades le pueda servir a mi hijo, ¿no? Y voy a repetir patrones, pero reitero, no podemos seguir educando a como yo fui educado, ¿no? La realidad era diferente, Sí, claro. quizás podía quedarse mamá en casa, papá era quien salía, ¿no? Pero hoy por hoy vemos una sociedad mexicana donde ahora pues ya, si bien la cuestión familiar ha cambiado, ¿no? Y el núcleo social, la cuestión familiar, pues ya es diferente, ¿no? Las redes, el acceso a la información, ¿no? El impacto económico que conlleva. O sea, es una situación que, como bien mencionaba, es una esfera, es una bola de nieve que viene acarreando distintas otras Y elementos. quiero agregar algo. También otra situación que pasa, y es muy común, y no me va a dejar mentir el maestro, a veces pasa de los papás en casa, te volvió a pegar, pues ahora pégale tú, O ¿no? si no, Respondemos con la violencia, ¿no? Sí. O si vienes, ahora yo te voy a pegar a ti. O sea, todavía de que el niño está siendo víctima, todavía queremos que esta situación se resuelva con violencia. Y violencia con violencia no se puede resolver, ¿verdad? Pero por ahí, doctora, ¿qué tal estos lords, estos ladies, ¿no? De cuando se hacen virales en las redes sociales. Sí. Que sí lo vemos un tanto chusco, pero que también es reflejo de una situación en casa. psicoemocional de cómo esta génesis, de cómo fuimos dotándonos de estas herramientas, ¿no? Es de que me agredes, te agredo, ¿no? Y yo puedo más, y entonces caemos Sí. en esta dicotomía. Si es que está en el mismo tenor, pero si no, este estado de vulnerabilidad me hace aislarme, me hace generar esas situaciones, Claro. somatizar algunas otras afectaciones, y entonces ya caemos en esta situación, ¿no? Ya el acoso ya se torna a otros escenarios.
Bueno, muchas gracias, doctora. Sin lugar a dudas seguimos con este tema, a pesar de la fuerte lluvia que se está generando. Y vamos a continuar con la maestra Mónica con la siguiente pregunta. ¿Pueden los padres de familia ser facilitadores de conductas repetitivas que se podrían considerar como acoso escolar debido a la mala intervención en los problemas de sus hijos o aconsejando acciones sin realmente conocer el contexto o buscando la sobreprotección del menor de forma inconsciente? Maestra, adelante. Sí, fíjese que ahorita que platicaban ustedes y hablaban de esta parte en donde a veces el papá lo manda a pegar o le manda a decir o no llores porque no eres niña, etcétera. También está la otra parte en donde ahorita se están haciendo los niños de cristal, ¿no? Sí, la generación de y cristal los que tanto papás se de algodón, menciona. ¿no? Entonces, de cierta forma, sí, nosotros en casa estamos gestando una vulnerabilidad y una agresividad, dependiendo también de cada personalidad en cada hogar y de las historias familiares que también en cada casa se ha vivido, ¿no? Entonces, por supuesto que aquí es donde tenemos que aprender una nueva forma de relacionarnos, ¿no? En algún momento de mi vida, en alguna de las charlas, trabajé con una película que se llamaba El zorro, el caballo y el niño, una película muy bonita, en donde se rescataban los valores de la amabilidad, de la bondad, ¿no? Y de pronto los niños decían, es que yo no he sentido esa bondad, ¿no? Esa parte de ser, de perdonar, de dar, de obsequiar el tiempo, de hablar bonito, ¿no? Y era muy sensible también para los papás esta parte de la vulnerabilidad del niño y la búsqueda de una aceptación sin un rechazo y sin una crítica, ¿no? Entonces, de cierta manera, la familia siempre va a generar ciertos costumbres, ciertos comportamientos, ciertas acciones que se van a ver reflejados en nuestros hijos porque las enseñamos, porque las dijimos, porque las vieron o porque las reflexionaron los niños al interior de su hogar. Entonces, lo importante es buscar los apoyos, pues para poder ayudar al niño que está siendo víctima de abuso, de acoso. ¿Por qué? Porque ese niño necesita fortalecer su autoestima, desarrollar herramientas de relación con el otro de una manera más puntual, más certera. Y también trabajar con el niño que no está teniendo una conducta positiva con sus compañeros, para poder ayudarlo a mejorar en sus relaciones interpersonales. Pero también papá, mamá de esos dos niños tienen que trabajar en sí mismo, en la familia, en cómo ellos dos se están relacionando en el poder con el niño y entre ellos, para poder hacer cambios circunstanciales. El maestro es una clave en esto. Es la oportunidad que tiene una casa, una familia, de tener una visión diferente de lo que creemos que estamos educando. Y eso nos sorprende y nos duele, ¿no? Decíamos que cuando nace un hijo, a veces nos da nuestra herida narcisista, porque eso no es como nosotros queremos. Y cuando no es, pues, ¡ay!, nos duele. Entonces, cuando los maestros nos dicen lo que no nos gusta, pues claro que nos duele. Todos los que hemos sido padres o caminamos con niños pequeños y estamos junto a ellos, nos duele que nos digan que no es tan lindo como pensamos. Pero ¿quién es muy bonito y quién es muy feo? La verdad es que no podríamos clasificar así. Entonces, lo importante es poder ver dentro de la familia lo que se está gestando para poder apoyar a las personas que están viviendo esta circunstancia, ya sean la violencia, el violentador o los que están alrededor, para poder mejorar las relaciones entre las personas, tener más amabilidad, tener más cordialidad, tener más bondad, para poder realmente llevar una buena relación social. Pero muchas veces estamos más a la defensiva, estamos más buscando llenarnos con situaciones más comerciales, estamos más inmersos en el celular, muchas familias comen con el celular en la mesa. Todo eso nos está alejando de una relación de humanos y de poder perdonar, de poder pedir perdón, de poder mejorar nuestras relaciones, ¿no?
qué bueno que se está normando cada vez más claramente, porque se están presentando estas conductas en las escuelas, pero sí se da uno cuenta que no es el alumno nada más, y que no es el otro, sino somos todos. Claro, la correlación que debe existir entre la familia, la escuela y la sociedad, que no se corrompa lo que es la sana convivencia entre lo que se llama escuela con el espacio de la familia, ¿no? Así y lo que es. usted mencionaba, ¿no? En estos contextos, pues donde pues hay un cierto nivel económico estable, pues existe esta preocupación, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en contextos vulnerables, pues la preocupación es de llevar el alimento, ¿no? De subsanar toda esta brecha socioeconómica que existe, ¿no? Los papás están más preocupados por cumplir las necesidades fundamentales de sus hijos, básicas, vaya. Entonces, ¿dónde queda esta disponibilidad? Si estoy tratando de sacar adelante a la familia, aquí voy hombro con hombro tratando de llevar, ¿no? Este pan a la mesa. Le decía yo a una familia de recursos no tan altos, le decía yo, bueno, una de las cosas que ustedes desearon al traerme al niño aquí a consulta es porque lo desearon y lo quieren. Entonces, con la pena o con la realidad, no lo sé qué decir, pero tienen un hijo y tienen que tener tiempo para educarlo. Sí. ¿De dónde lo van a tomar? No lo sé, pero tienen que tener tiempo, porque es una persona que están dejando en la sociedad para ser una mejor persona. Entonces, sí, yo entiendo todo esto y es complicado, pero dentro de lo complicado es prioridad, ¿no? Y eso es lo que yo siempre les comento, ¿no? Es prioridad. Si vamos a ser padres, tenemos que darnos tiempo para ser padres. Así es. Claro, y es que el docente trabaja en el aula 5 o 6 horas, nada más. Pero los padres de familia, pues toda la vida, ¿no? Vaya, la situación que acontece sobre ellos, pues los va a marcar durante todo el trayecto de su propia vida. Muchas gracias, maestra. Bueno, ya estamos por terminar. Vamos a brindar lo que es una breve conclusión. Les pido aquí a nuestros estimados docentes si nos pueden ayudar con una breve conclusión, ahora sí que la palabra breve, para poder ir ya terminando sobre esta temática, ¿no? Así que vamos a empezar con el doctor Amadeo. Doctor, adelante, si me brinda su conclusión, por favor. Gracias. Creo que hay varios procesos dentro de esto que hemos estado abordando del contexto escolar, que retoma la familia, retoma factores sociales, retoma factores políticos, retoma factores económicos, que van a estar inmersos dentro del constructo de una alumna y de un alumno. Manejar o trabajar con adolescentes, trabajar con alumnos, no es como trabajar con productos o con cuestiones físicas u objetos. Es un mundo totalmente diverso. Y dentro de esa diversidad tenemos que encontrar un punto de equilibrio. Por eso siempre cuando hay una situación de conflicto, cuando hay una situación de encuentro, de diferencias en una institución educativa, la escucha activa es un paso central para poder atender o ser el principio de iniciar un proceso restaurativo. Eso es lo que tenemos, ambas partes. A nivel, y con esto voy a ir cerrando, a esta edad no hay culpables como tal, no podemos culpar a un menor. Podemos iniciar un diálogo para que reconozcan esta situación y lleguemos a una situación de armonía y de convivencia desde estos procesos de interculturalidad, si lo queremos llamar de esta manera. Entonces el acoso puede ser manejado quizás, en muchas ocasiones es un conflicto mal manejado que se puede llegar a infectar de poder, se puede llegar a infectar de duración, se puede llegar a infectar de varios aspectos que ya estuvimos manejando y convertirse en acoso escolar. Y el trabajo colectivo entre maestros, padres de familia y como sociedad, por supuesto, si lográramos trabajar colaborativamente, pudiéramos estar mermando esa parte. Muchas gracias, doctor. Ahí está su conclusión. Proseguimos con la doctora Araceli. Su conclusión, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera tocar varios puntos, ¿no? Creo que la tipología de padres va a hablar mucho de la clase de hijos que vamos a tener, ¿no? Si somos padres autoritarios, vamos a tener hijos de una manera. Si somos padres permisivos, vamos a tener hijos de una manera. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a educar con amor y límites.
¿sí? Y partiendo de ello, también vernos involucrados desde una gestión democrática, ¿no? Vernos todos dentro de ese problema, porque no es un problema que tenga el doctor Samuel, es un problema que tenemos a todos y que lo que a ti te afecta, a mí también me va a afectar, es una consecuencia de vivir en sociedad. Ahora, creo que aquí, ¿cómo podemos prevenir nosotros dentro del aula o dentro de las instituciones? Hoy en día, en la nueva escuela mexicana se hablan de los ejes articuladores, que nos permiten mucho poder incluir en nuestras planeaciones, en nuestros planos didácticos, actividades diversas y tocar temas que nos permitan a nosotros como docentes empezar a cambiar los esquemas que los niños traen en casa, ¿no? Practicar los valores, tener acuerdos y normas dentro de nuestro salón, pero no es algo de una imposición, sino que nosotros podamos construirlos con nuestros alumnos para que ellos también en casa vean, ¿no? Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo quizás burdo. En casa el niño varón no limpia porque es un tema de mujeres. Pero llegamos al salón, me limpian todo y me recogen, y ya empieza el papá. ¿Pero por qué le dijo a mi hijo, no? Sí. Entonces empieza una lucha, ¿no? De esos esquemas del niño, en casa no lo hago, pero aquí sí, pero esto. Entonces es muy importante que nosotros como maestros también seamos empáticos, tengamos la disponibilidad de que también dentro de nuestros planos didácticos podamos cambiar y transformar esos esquemas con los niños y también ser muy empáticos con todos los niños porque no sabemos cuáles son las batallas que tienen en casa y que pues a través de nosotros podamos ser un espacio de recreación y de amor para ellos, ¿no? Muchas gracias, doctora. Gracias. Y bueno, maestra, si es tan amable, maestra Mónica, su conclusión, por favor. Pues únicamente invitarlos a hacer equipo, maestros y padres de familia, adultos responsables de la crianza de niños y jóvenes que están buscando crecer y ser guiados. Eso es lo que yo podría decir. El acoso se podría prevenir, se podría evitar si nosotros estamos al tanto de nuestros niños en casa y al tanto de nuestros niños en la escuela. Realmente es un honor ser parte de la familia de todas las personas con las que podemos colaborar en una institución educativa. Es muy difícil en la actualidad, pero tenemos que reubicar quiénes somos los adultos, quiénes son los niños y quiénes estamos ayudando a que esos niños sean mejores que nosotros en lo profesional y en lo emocional, porque eso es lo que también nos va a dar un mundo feliz, ¿sí? Con cambios mejores ante todo lo que se está gestando y que hemos gestado hasta el día de hoy, ¿no? Entonces esa es la invitación, hacer equipo dentro de las escuelas y a trabajar nuestra inteligencia emocional tal vez como bastante. Adultos, ¿verdad? Claro. Porque eso es lo que nos va a ayudar a poder ser realmente un equipo con los padres y un equipo con los maestros. Eso sería mi... Pues bueno, muchas gracias, estimados docentes, les agradecemos bastante sus aportaciones. Gracias a ustedes. Y también agradecemos a la Universidad IEXPRO por darnos estos espacios, ¿verdad? Que espero que realmente coadyuven al desarrollo socioemocional de nuestro panel que nos está viendo. Y bueno, vamos a hacer lectura de reconocimiento. En este caso, pues bueno, la Universidad IEXPRO otorga el presente reconocimiento al doctor Amadeo Hernández Silvano, a la doctora Araceli Muñoz Magaña y a la maestra Mónica Antonieta Argüello González por su destacada participación en el programa de Conéctate con IEXPRO con el tema Reconociendo las señales del acoso escolar, realizado en las instalaciones de la Universidad IEXPRO en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 23 de mayo del 2025. Firma nuestra directora académica, la doctora Teresa de Jesús Argueta Castro. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus participaciones. Y pues bueno, les comentamos, nuestra Universidad IEXPRO ofrece una amplia oferta de programas educativos, desde licenciaturas hasta posgrado. Muchas gracias por habernos acompañado a este magnífico evento y hemos llegado a la parte final de nuestro programa Conéctate con IEXPRO. Recuerden seguir nuestras transmisiones que tenemos para ustedes en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde encontrarán también nuestros programas grabados y mucha información interesante. Los esperamos el siguiente mes con el tema La importancia del papel del padre en la vida y educación. Me despido, soy el doctor Samuel Cerón Martínez. Que pasen una excelente noche. Hasta luego. Universidad IEXPRO.
14 años a la vanguardia. 14 años marcando el camino de la innovación educativa. Innovación educativa.